Hola, hoy vamos a ver la cuarta parte de la lección 20 de cómo dar y pedir una opinión. La lección de hoy consta sobre todo de cómo dar la razón. Vamos a aprender qué es y cómo dar la razón. Muy bien, la estructura ya se la saben de memoria y consta de un diálogo, una gramática y un vocabulario. Por favor, empiecen a usar adjetivos, como ser un gran diálogo, un largo diálogo, un extenso diálogo, un enriquecedor diálogo. Una constructiva gramática, una buena gramática, una confusa gramática, una difusa gramática, una muy clara gramática. Y un vocabulario extenso, corto, largo. Por favor, empiecen a usar adjetivos, porque los adjetivos son como las flores del campo. El campo es muy verde, pero no hay color ni diferentes olores y sabores si no se tienen adjetivos. Muy bien, nuestro diálogo de hoy. Lupe, ¿qué opinas sobre el cambio climático y la contaminación? Yo opino que hemos dañado mucho al medio ambiente. La capa de ozono cada vez está más delgada y no hay cómo repararla. Yo creo que la gente no cambiará y continuarán contaminando. Tienes razón, ya no hay vuelta atrás, pero aún podemos hacer pequeñas cosas para tratar de mejorar el medio ambiente. En eso tienes mucha razón, Carola. El problema es que cada vez las personas son más egoístas, ya no tienen amor por el planeta. No, Lupe, te equivocas. Hoy en día hay muchos grupos ambientalistas que luchan por un mundo sin contaminación. Hacen protestas contra las grandes fábricas y hacen campañas mundiales para salvar el agua y los recursos. Genial. Deberíamos unirnos hoy mismo a la lucha por el medio ambiente. Tienes razón, Carola. Hagámoslo. Muy bien, en este nuestro diálogo de hoy, veamos pues cómo está estructurado la opinión, cómo se da, cómo se recibe y cómo sobre todo, se da la razón. Dar la razón significa consentir en lo que tú has dicho es correcto. Lupe, ¿qué opinas sobre el cambio climático y la contaminación? El cambio climático se refiere al cambio del clima, el cambio en el aumento de la temperatura. Yo opino que hemos dañado mucho el medio ambiente. La capa de ozono es una parte superior de la atmósfera que está en el aire, es la parte superior, es la capa de ozono. Cada vez está más delgada y no hay cómo repararla. Yo creo que la gente no cambiará y continuarán contaminando. Muy bien, yo creo que la gente no cambiará. Es un singular. Muy bien. Tienes razón. Tienes razón es cuando estoy de acuerdo contigo. Tienes razón. Ya no hay vuelta atrás. Este vuelta atrás es una expresión muy utilizada en español. Significa que ya no se puede volver en el pasado. Ya no hay vuelta atrás. Ya no puedo girar hacia el pasado. No puedo dar esa vuelta y reparar los errores. No hay vuelta atrás. Pero aún
podemos hacer pequeñas cosas para tratar de mejorar el medio ambiente. En eso tienes mucha razón, Carola. El problema es que cada vez las personas son más egoístas. Ya no tienen amor por el planeta. Muy bien, si ustedes me preguntan o se preguntan qué significa egoísta, la respuesta está aquí. Egoísmo significa simplemente no tener amor por los demás. Simplemente pensar en uno mismo. No pensar en cómo ayudar a los demás, sino simplemente cómo ayudarme a mí mismo sin importarme nada de lo que pase afuera. Eso es ser egoísta. Eso es egoísmo. Muy bien. No, Lupe, te equivocas. Hoy en día hay muchos grupos ambientales que luchan por un mundo sin contaminación. Hacen protestas contra las grandes fábricas y hacen campañas mundiales para salvar el agua y los recursos. Muy bien, los grupos ambientalistas son grupos que se dedican a proteger, defender y educar sobre y para el medio ambiente. Como ser el caso más famoso es Greenpeace, que se dedica a intentar salvar lo poco que queda. Muy bien. Hacen protestas. Hacen protestas se refiere a que ellos se movilizan y gritan en las calles sobre los problemas que hay. La fábrica es donde se construyen cosas. Vamos a ver luego en el vocabulario, son industrias muy grandes. Y hacen campañas mundiales para salvar el medio ambiente. La palabra campaña la hemos visto ya en la lección anterior o subanterior y significa hacer un movimiento, una concientización por un tema. En este caso, para salvar el agua y los recursos. Muy bien. Genial. Deberíamos unirnos hoy mismo a la lucha por el medio ambiente. Tienes razón, Carola. Hagámoslo. Noten los símbolos de admiración. Hagámoslo. Y siempre con una sonrisa, por favor. Muy bien, pasemos ahora a nuestra gramática. Como en nuestro curso de dar y pedir opinión, usamos tener razón. ¿Cómo explicamos, cómo analizamos qué es y cómo escribir gramaticalmente algo correcto hacia los demás? Dar la razón es hacer saber que la otra persona está en lo correcto. Ejemplo, tenías razón, esa película es muy buena. Tenías razón, tú tenías razón, tú estabas en lo correcto, esa película es muy buena. Tener la razón es dar a conocer que uno o yo está en lo correcto. Lo sabía. Yo tenía razón cuando te dije que no vayas al cine a ver esa película, porque esa película era muy mala. Yo tenía razón. Yo tengo razón. Tú tienes razón. Muy bien. Dar la razón es dar explicaciones sobre un tema o una acción de una tercera persona. Veamos. No entiendo por qué Ana hizo eso. Le pediré razones. Le pediré que me explique sus motivos por los cuales no ha hecho eso. Muy bien, esta parte es la parte más complicada de hoy, pero es simplemente para que sepan que la razón como un sustantivo es el hecho de ordenar lógicamente las ideas para tratar una conclusión. Esa conclusión es la que nos interesa, es a la que damos razón.
En este caso, estamos preguntando cuáles han sido los motivos. Las razones o los motivos llevan a una consecuencia. Preguntamos por esos motivos, por esas razones. Muy bien. Cuando una persona da una opinión, la otra persona puede estar de acuerdo, y es dar la razón. Hace mucho frío en Pekín. Te doy la razón. Hace mucho frío en Pekín. Ejemplo, creo que hoy será un buen día. Tienes razón. Hoy será un buen día para todos. Muy bien. Este es el apoyo, es la acordancia que se tiene con el tercer hablante. Yo te doy la razón. Muy bien. Y ahora, simplemente para negar ese dar la razón, se usa el no dar la razón. Yo pienso que Pablo es un mal alumno. Te equivocas. Pablo es muy inteligente y responsable. Yo no te doy la razón. Muy bien. Yo no te doy esa conclusión a la que has llegado tú. Yo mantengo que Pablo, con todos los otros motivos, es en el fondo un buen alumno. Y ahora entremos a nuestro vocabulario de hoy. El cambio climático se refiere a este hecho fundamental en el que vivimos todos y se ha convertido en un problema global. Cambio climático es la destrucción de los ecosistemas y la subida de la temperatura. La contaminación es una de las causas del cambio climático y, como pueden ustedes ver, es bastante desagradable. La capa de ozono, entrando ahora en más detalle, la capa de ozono es la encargada de refractar o expulsar los rayos UVA que vienen del sol. Esos rayos son dañinos y causan cáncer en la piel. Pero si con este calentamiento global, con este cambio climático, esa capa de ozono va desapareciendo. Como hemos visto, se vuelve más delgada. Por lo tanto, los rayos de sol penetran más a menudo y con menos problemas y causan muchos más problemas a la gente. Tenemos luego la palabra reparar. Reparar significa arreglar de nuevo. Bueno, también significa simplemente arreglar, pero ese re quiere decir hacer de nuevo. Quiere decir arreglar otra vez. Muy bien. La palabra egoísta viene del ego. Ego es el amor propio que uno se tiene. Tener un poco de ego es bueno, pero tener mucho ego es muy malo. En este caso, la palabra egoísta es un adjetivo un poco peyorativo, que significa que tú no piensas por los demás y solo piensas por ti mismo. Es, repito, un adjetivo peyorativo, un adjetivo negativo. El amor, como sustantivo, es un sentimiento que no acepta egoísmos, porque se piensan en varias personas a la vez. Muy bien. Y luego tenemos la palabra ambientalista. La palabra ambientalista puede ser masculino, puede ser femenino, y se refiere generalmente a aquel tipo de personas que dedican su tiempo a salvar el medio ambiente. Son ambientalistas. Luchar significa pelear o reñir o destrozar. Y la palabra protesta, que hemos visto ya antes, significa demostración de gente en contra de algo. Es una protesta. También se puede usar como verbo. Yo protesto, tú protestas. O, como si fuera un sustantivo, nosotros vamos a la protesta. Muy bien, y nuestra última palabra de hoy es fábrica. Fábrica es un lugar donde se construyen objetos. También se puede utilizar esta palabra para describir ideas. El cerebro es una fábrica de ideas. Muy bien.
Y esperando que su fábrica no contamine mucho, me despido de ustedes y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias. Hasta luego.